Muy bienvenidos al aula ICB en nuestro primer domingo de diciembre. Hoy es 5 de diciembre, disfrutamos de la palabra de Dios en el aula ICB, estamos con algunos hermanos, algunos que habitualmente participan, excepto Maxi, que hace poquito que está, Miguel, Carmen, Blanca, Juan, bienvenidos. Y alguno más que se sumará, siempre pasa. Cuando escuchan que se abre la puerta, está lejos la puerta, pero es ruidosa. Bueno, muy bienvenidos, hermanos. Una alegría saber que podemos bendecir a otros hermanos también en otros lugares, que la distancia es un concepto que aparece acá, que hoy tenemos la oportunidad por medio de las redes de poder llegar, quién sabe hasta dónde. Quiero agradecerle a los hermanos que publican los materiales en algunas páginas, especialmente de interés por la escatología, aunque yo le rehuyo un poco al término escatología, capaz que explico en algún momento por qué después. En alguna página también, por ejemplo en el canal de Preterismo Total, una alegría saber que podemos bendecirlos desde acá, desde este rinconcito del mundo. Permiso, voy a acomodar. Desde este rinconcito del mundo, ¿sí? Poder edificar la iglesia. Vamos a ir a un pasaje extraordinario. Hoy vamos de lleno con el diseño de Dios para su nuevo programa, el programa de la iglesia, ¿sí? Estamos estudiando Apocalipsis, llegamos al capítulo 21, hoy, Dios mediante, lo vamos a terminar, si nos acomodamos al tiempo que tenemos y puedo seguir el programa que trazamos para hoy. Hoy vamos a terminar, tenemos más o menos 1 hora y media de exposición, ¿sí? Son extensos los estudios, pero son estudios, y es un aula. En el aula es importante el feedback, el ida y vuelta que se genera con los alumnos. Pretendemos hacerlo también con los hermanos que nos siguen, pero es más difícil, ¿sí? Así que ustedes pregunten todo lo que se le viene a la idea de preguntar, sáquense la duda. ¿Saben por qué? Porque seguramente son preguntas que también tienen nuestros hermanos desde el lugar donde nos ven, y es más difícil que ellos lo puedan expresar. Si bien pueden en el chat poner ahí en los mensajes alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer acerca de cómo estamos exponiendo o el texto que estamos exponiendo desde acá. Bien, Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá diciendo que cuando se cumplió todo lo dicho por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el año 70 después de Cristo. Porque decir que el libro de Apocalipsis tiene profecías todavía de cumplimiento futuro equivale a decir que Jesús no cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: de cierto no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. ¿Qué cosas? Las cosas que tienen que ver con el fin. ¿Con el fin de qué? Miren, la escatología dijo con el fin del mundo. No, olvídese el concepto del fin del mundo. Eso es un concepto de Hollywood. Es un concepto que sembró mucho atraso en la iglesia. Es un concepto que metió a la iglesia en el modo espera durante 1970 años, ¿sí? Demasiado tiempo. Cuando la iglesia está puesta para manifestar la vida del Cristo a las naciones, y Cristo es el Rey, el ungido, ¿sí? La iglesia está puesta como la agencia de gobierno de Dios de todas las cosas. Entonces, si está en modo espera, lo que tenemos como resultado de ello es un desgobierno en las naciones de la tierra, ¿sí? En el mundo, como decimos.
Bien, esto se cumplió en el año 70. ¿Y cuándo escribió Juan entonces el libro de Apocalipsis? Unos años antes del año 70. 67, perfecto. Juan escribió antes del año 67. Miren, escribió durante el gobierno de Nerón César, ¿sí? El gran perseguidor de la iglesia y del judaísmo, ¿sí? Es quien inicia la guerra contra los judíos en Israel, en la tierra prometida. Inicia la guerra contra los judíos, ¿sí? Ya dijimos muchas veces, a partir de las evidencias de la historia, vayan a las clases anteriores para tener un relato muy ajustado, muy ajustado a los datos que tenemos en la historia, ¿sí? En el año 66 explota la guerra contra los judíos, ¿sí? Producto de la rebelión, del no aguantar, no tolerar más la dominación romana de los hebreos. Se levantan, tienen éxito primero en la primera etapa de la guerra, derrotan una legión, se quedan con las armas de aquella legión, la legión fulminata que tenía asiento en Damasco, ¿sí? Y a partir de ese momento se arman hasta los dientes, ¿sí? Y se pertrechan en Jerusalén. Nerón le da la administración de 4 legiones a su general Vespasiano, ¿sí? Vespasiano va a la guerra con los judíos y se desata una persecución y una guerra terrible. Casi Vespasiano logra controlar toda la rebelión, pero en el momento que ya llegaba la hora de someter a Jerusalén, ¿sí? Ya había vencido en Galilea, en Idumea, en Judea, pero cuando llegaba la hora de vencer los últimos reductos, que eran Jerusalén y Masada, resulta que el emperador muere y hay una guerra civil en Roma. Se suceden 2 emperadores más y lo llaman a Diocleciano, al general de las 4 legiones del Oriente, lo llaman a Alejandría, ¿sí? Al norte de Egipto, lo llaman ahí y le piden que regrese a Roma para ser emperador. En ese momento, cuando Vespasiano asume el control del gobierno romano como emperador, cede sus legiones a su hijo Tito para que termine la tarea. Tito termina con las insurrecciones hebreas, ¿sí? Y más o menos en el mes de marzo, abril, cuando comenzaba la primavera en aquella región, acuerden que estamos hablando del hemisferio norte, cuando empezaba la primavera en aquella región llegan las legiones romanas para poner sitio a Jerusalén. Lo hacen durante 5 meses y medio y el 7 de septiembre, aunque hay alguna discusión sobre la fecha, ¿sí? Algunos dicen que en agosto. Bueno, el 7 de septiembre, para nosotros, del año 70, cae el último reducto que estaba en control de los judíos de Jerusalén, ¿sí? Luego quedaban unos 300 y algo de sobrevivientes, escúcheme, que se habían fugado a la fortaleza de Masada en el desierto de Judea, y desde ahí resistieron 3 años y medio más, ¿sí? Tito puso sitio a la ciudad a la fortaleza en realidad de Masada, y ahí terminó con la insurrección judía en el año 73. ¿Y qué pasó con la nación hebrea? Se mezcló en las naciones de la tierra, se esparció por las naciones de la tierra y no tuvo ya casi identidad. Y lo que habían sido el pueblo del pacto, de la ciudad y del templo, pasó a ser el pueblo del libro, el pueblo de la ley. Ya no era practicable la ley. ¿Por qué no era practicable la ley? Porque habían sido quitados los elementos que permitían que la ley sea operativa todavía.
¿sí? La ley había sido cumplida en la cruz del Calvario, el nuevo pacto inaugurado, ¿sí? Pero los elementos que todavía hacían practicable el nuevo pacto estaban sobre la tierra. ¿Cuáles eran esos elementos? El templo y la ciudad de Jerusalén. Excelente. El templo y la ciudad de Jerusalén. Cuando fueron removidas, cuando los elementos ardiendo, como dice Pedro, pero ahí no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de la era judía, el mismo fin que Jesús decía: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces, esto es lo dicho por el profeta Daniel, la abominación desoladora, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la era judía, ¿sí? Y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Hay quienes dicen que Apocalipsis fue escrita durante el tiempo de Diocleciano, en el año 100 aproximadamente. Miren, Juan todavía vivía en aquel tiempo. No significa que ese fue el tiempo de la escritura de Juan. Hay un dato de uno de los padres de la iglesia que dice que cuando Juan vivía en los días de Diocleciano, pero vivió en los días de Diocleciano, vivía antes también, no significa que haya sido escrito el Apocalipsis en los días de Diocleciano, ¿ok? Fue escrito el Apocalipsis en los días previos a la destrucción de Jerusalén. ¿Y de qué habla todo el libro de Apocalipsis? Del cambio de administración de Dios. Como Dios deja el antiguo pacto, donde Él se presenta con la figura de esposo de Israel, ¿sí? ¿Quién era el esposo de Israel? Esto dice Oseas, esto dice Ezequiel, esto dice Jeremías. ¿Quién era esto dice Isaías? ¿Quién era el esposo de Israel? Dios. Están un poquito dormidos hoy en el aula, están como en un sopor. Bueno, Dios se presenta como el esposo de Israel y hay un repudio de la nación. Repudio en el término hebreo ahí significa divorcio, para ponerlo en el castellano entendible, en el vocabulario nuestro, repudio es divorcio. O sea, hay un divorcio. La gente, cuando le hablas, yo los quiero hacer pensar un poquito en eso. ¿Oíste hablar del divorcio de Dios? ¿Cómo Dios se va a divorciar? Si Dios dice que lo que Él unió, a no ser, dice Él, por causa de fornicación. Entonces tenemos en el capítulo 17 la presentación de una ciudad a la que la llama el apóstol Juan la Babilonia, la grande, la ramera, la madre de las abominaciones y de todas las prostitutas de la tierra. Con la que fornicaron los reyes y los poderosos de la tierra. ¿Sí? ¿Y a quién aplica esa descripción? Durante la era de la Reforma, en el siglo XVII, XVI, los reformistas, antes inclusive, después, con mucho énfasis, decían que esa era Roma. Roma y su... Miren, hermanos, Babilonia, ahí es Jerusalén. Es la ciudad que es juzgada, donde vivían aquellos que en el patio del gobierno de Pilatos habían dicho: su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. O sea, el más terrible de los crímenes de la humanidad. Ellos no conocieron a Cristo, como dice Pablo en su carta a los Corintios, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, dice. ¿Sí? Bueno, ellos le vino endurecimiento. ¿Para qué? Porque era necesario que nuestro Redentor presente su ofrenda de redención. ¿Sí? Cancele la ley a la que estábamos atados, el pecado al que estábamos atados, la legalidad del diablo al que estábamos sometidos. Todo eso fue cancelado, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Por eso Él había dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, si la verdad los libertare, van a ser libres. Ahora nuestra responsabilidad, mi hermano, y nuestro esfuerzo
nuestro empeño en Dios, con la fortaleza de Dios, es un imposible. ¿Cuál es ese imposible? Pero recordemos que lo imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Cuál es ese imposible posible para Dios? Manifestar la vida del Cristo vivo a nuestra presente generación. No se puede en nuestras fuerzas. La carne nunca traerá lo que es del Espíritu. Esto es el secreto de la vida espiritual. La carne necesita morir. Ese es el secreto de la revelación de la obra de Cristo sobre la cruz. La carne necesita morir para que seamos vivificados en el Espíritu, ¿sí? Para que sea la vida de Cristo desde el Espíritu manifestándose en la dimensión física material, ¿sí? Pero es desde el Espíritu. Pero para eso necesitamos vencer sobre nuestra alma que es el asiento de nuestra carnalidad. ¿A dónde radica nuestra carnalidad? No en nuestro cuerpo, no en nuestro espíritu, donde ya por una sola ofrenda, como dice la carta a los hebreos, por una sola ofrenda fuimos ya hechos perfectos, santificados, hechos perfectos, por la obra de Cristo. En el espíritu somos perfectos, en el cuerpo somos limitados, pero ahora es clave vencer sobre nuestra alma, trayendo las verdades y las realidades del reino a nuestra manera de pensar. La centralidad del alma es la mente. Allí tenemos como uno piensa, siente y hace, ¿sí? Ahí tenemos el asiento de nuestra personalidad. Entonces tenemos que dar lugar a la estructura del reino de Dios en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder traer al plano físico material las realidades de la dimensión del espíritu. Ahí es necesario establecer como principio, como base, creer que todas las cosas fueron hechas nuevas, incluido yo en eso. Esa nueva creación no es algo que va a venir. Cuando Jesús decía, cielo y tierra pasarán, mi palabra permanecerá, ¿a qué se refería? A ese cielo y a esa tierra de los días de Jesús. ¿Cuál era el cielo y la tierra en los días de Jesús? Estaban bajo la administración de la ley. ¿Se entiende? Hoy nos queda la palabra eterna, hoy nos queda lo eterno. Diga conmigo, Dios es eterno. Su palabra es eterna. Mi vida en el Espíritu es eterna. Hoy me queda lo eterno. Hoy es tiempo del Evangelio eterno. Hoy fuimos sumergidos en Dios, en su eternidad, por la obra de Cristo. Observe usted las cosas que son eternas en la Biblia. Por eso dice en un momento Jesús en Mateo 24, y lo ratifica el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Hebreos, ¿no? Cuando le anuncia las cosas que van a venir a los hebreos. Los cielos serán conmovidos y las potencias de los cielos, ¿sí?, serán derribadas. Como el sol y las estrellas no darán más su resplandor. ¿Qué significa todo esto? ¿Esto es lenguaje literal o simbólico? Simbólico. ¿Qué significa? Que va a haber un cambio en la administración de Dios. Va a haber un cambio en la administración de Dios. Los príncipes de Israel, el sol, la luna y las estrellas, ¿sí?, los religiosos, quienes tenían la administración del pacto con Israel, ¿sí?, o de los pactos con Israel, iban a ser derribadas, y lo fueron de la manera más violenta que existía. Más los entendidos, diga conmigo los entendidos, resplandecerán en el firmamento a completa eternidad. Entonces, sea usted entendido, pero luche por hacer operativo esto. Pero recuerde, no es con la carne, es con el Espíritu. Nunca la carne
proveerá para el espíritu. ¿Sí? Bien. Qué hermoso tema. Y estamos de cara pasa el juicio de Dios sobre la Jerusalén terrenal. Como dice Pedro, los elementos ardiendo se fundirán. ¿Sí? ¿Qué elementos físicos se fundieron? El templo y la ciudad de Jerusalén. Y fueron quemados justamente. El fuego las destruirá. O sea, de ese fin hablaba Pedro en su segunda carta. No del fin del mundo, del fin de la era, del mismo fin que habló Jesús. Ahora, en el sentido físico literal, esos elementos, pero la palabra elementos ahí, en la palabra griega es stoichion, no hace alusión a elementos físicos, a los elementos de la tabla periódica, digamos, no son esos elementos. ¿A qué elementos se está hablando? ¿De qué elementos está hablando? Está hablando de los rudimentos fundamentales del mundo como sistema filosófico. Y esos rudimentos son filosóficos, mentales, son estructuras de pensamiento. O sea, la filosofía de este mundo va a ser destruida y reemplazada ¿por qué? Por una filosofía superior, por un pensamiento superior, por la mente de Cristo. Por eso Pablo, anticipando el tiempo que él no había vivido, solo había recibido la revelación, el anticipo de aquel tiempo que venía, porque él muere en el año 64, 65, ¿sí? Y el cumplimiento de esto fue en el año 70. Despiértense. En el año 70, él vivió el anticipo, lo que algunos técnicamente dijeron la vislumbre, el anticipo, la visión anticipada de esa gran luz del día de Cristo. Él usa esa expresión, stoichion, rudimentos, por ejemplo en el libro de Gálatas, en la carta a los Colosenses también la usa, haciendo alusión a los rudimentos de la religión. Llama a la religión rudimentos. La religión pertenece a la carne y al mundo. ¿Está claro? Aunque tenga cierto prestigio de espiritualidad, las prácticas de la religión, ¿a qué pertenecen? A la carne. Y acuérdese, nunca la carne vencerá al espíritu. ¿Sí? Pero el reino de Dios pertenece a la dimensión del espíritu. Dios juzga a la nación de Israel, capítulo 18 y capítulo 17 de Apocalipsis. Y en el capítulo 19 tenemos el anuncio de unas bodas. A ver, hubo un divorcio, un repudio de la ramera, forné, ahí la expresión. ¿Sí? La esposa del antiguo pacto. Lea Ezequiel, no es Ezequiel, perdón. Sí, Ezequiel capítulo 16, y usted va a ver ahí cómo se presenta a la esposa del antiguo pacto, a Israel, a Judá, ¿sí? Jerusalén en este caso. Hay una Jerusalén terrenal que es juzgada, es anunciada las bodas del Cordero que vienen, o sea, hay una nueva esposa que había sido preparada, pero no pertenece a este mundo. Porque dice cuando llega al capítulo 21, luego de pasar los juicios sobre Satanás y la muerte, escúcheme, Satanás y la muerte fueron juzgados y vino la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección no es un evento, usted no tiene que buscar eventos en el libro de Apocalipsis, más que los que se cumplieron. ¿Cuál es la primera resurrección? La resurrección a vida, como dice Juan en el capítulo 5 del Evangelio. ¿Sí? Los que oyeren la voz del Hijo de Dios, aunque estén muertos, vivirán. ¿Sí? Entonces, esa resurrección para vida que habla el capítulo 20 sucede en un momento, y hoy cuando nosotros morimos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se va a la tierra, y con nuestro espíritu se va a Dios. Antes de la venida de Cristo, anunciada del día de Jehová, de aquel día de su ira, el espíritu, el alma del hombre junto al espíritu, dormía.
¿Me entiende? Dormía esperando ¿qué? La nueva administración de Dios. Pero ahora cuando usted muere, ¿qué sucede? En ese momento es transformado. Nosotros ya no dormimos en Cristo. Nosotros resucitamos en Cristo. Entonces, ¿qué estoy esperando? ¿Mi muerte? No, mi resurrección. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, cuando llegue el día de su muerte, ¿va a ser el día de su muerte? Va a ser el día de su resurrección. Porque su espíritu, que tiene la vida de Dios, va a ir a la eternidad con Dios. Bien. Entonces, ¿usted va a dormir? No. Bien. Estoy preparándome un mate acá para... Entonces, cambio de la administración de Dios. Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis se ve el juicio a dos elementos: a la muerte y a Satanás. ¿Cuándo sucedió ese juicio? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo sucedió ese juicio? En la cruz del Calvario. Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario y la muerte fue vencida en la cruz. Cuando digo la cruz es la muerte y resurrección, es toda la pasión de Cristo, ¿no? No solo... pero hoy tenemos una iglesia que glorifica al diablo. Y yo le quiero decir que el diablo no tiene ninguna autoridad, a no ser que usted, por una fe atrasada, se la conceda. ¿Me está escuchando? Tristemente, el lugar donde más se habla del diablo en la tierra es adentro de una iglesia atrasada. Medítelo usted, haga su propio desarrollo interior de esto, observe la palabra de Dios, ¿sí? Y saque sus conclusiones. Hoy no podemos, en los días de plenitud, hacer responsable al diablo de lo que nuestra falta de luz es responsable. ¿Me está escuchando? No podemos hacerle responsable al diablo de lo que nuestra carnalidad es responsable. Estos son los días que vivimos. Esa es la verdad presente, hermano. Luche en su espíritu por asumir la verdad presente. Y si usted está dudando, pídale a Dios que le muestre claramente en la Escritura. Pero no haga un enlace, una mezcla ahí en la Escritura. Trace los tiempos como los tiene que trazar. Capítulo 20. Y luego el capítulo 21. Y vi descender del cielo una santa ciudad, la nueva Jerusalén. Nueva, koiné, algo nuevo. Y Jesús anuncia, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Sí? Y los cielos y la tierra primera pasaron. ¿Sí? Todas estas cosas tienen que ver con la administración de Dios del antiguo pacto. Ahora hay un pacto eterno. Diga conmigo pacto eterno. El nuevo pacto es celebrado con Israel, ¿sí? Pero ahora hay un pacto eterno. Removido Israel, ¿sí? De la faz de la tierra, lo que sucede es que hay un pacto eterno que viene con los hombres. Y es un pacto que dijimos es incondicional. No tuve tiempo de hacer la introducción que quería hacer, me detuve mucho en el texto de Apocalipsis. Pero avanzaremos. Les decía que hay un pacto eterno establecido, que es la naturaleza de la nueva creación de Dios, que ya está vigente en nosotros. Ya está vigente en la tierra. Algunos, los futuristas, dicen que una ciudad va a descender del cielo porque mezclan lo espiritual con lo simbólico con lo literal, con lo físico material. La profecía hebrea, ¿de qué naturaleza es? ¿Simbólica o literal? Es simbólica. Lee el Antiguo Testamento, lee los profetas en el Antiguo Testamento. Y Juan era de nacionalidad
hebrea, ¿sí? La línea de profecía de Juan corresponde a la línea de profecía de Daniel y de todos los profetas. Entonces, cuando Daniel veía un carnero junto al río Éufrates, ¿qué estaba viendo? Un carnero que venía y que corneaba al otro, no. Lo que representaban, esas verdades espirituales representaban, ilustraban verdades naturales. O sea, ahí era el príncipe de Persia que era vencido por el príncipe de Grecia, ¿sí? Y así, la interpretación de esa forma de expresar la profecía es simbólica, ¿no? También podemos citar a otros profetas, pero me quedo solo con esto. Ahora, cuando llegamos al libro de Juan, la profecía hebrea de Juan, ¿sí?, sobre el tiempo de la consumación de todas las cosas, la segunda venida de Cristo, como se conoce, y el nuevo programa de Dios que venía, ¿es simbólico o es literal? ¿Los 1000 años son simbólicos o literales? Simbólicos. Los 1000 años del capítulo 20. Entonces, ¿la Jerusalén celestial es literal o es simbólica? Es simbólica, representa, porque viene del cielo de Dios y desciende sobre la tierra como una novia ataviada para su marido. ¿Sí? Pero esto no va a pasar en el futuro, no hay una ciudad volando que va a venir. Esto es una verdad del Espíritu. Y entonces, establecida esa ciudad sobre la tierra, que ya fue a partir del año 70, no una Jerusalén literal, no una Jerusalén terrenal, una Jerusalén celestial que desciende del cielo de Dios, que tiene la creación, la nueva creación de Dios, ¿sí?, que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Hoy, ¿dónde vive Dios? En nosotros, en la iglesia. Es la iglesia de Cristo, esa Jerusalén celestial. Esa ciudad cuyo fundador y perito arquitecto es Dios, ¿sí? Él diseñó esa ciudad, Él proveyó para esa ciudad, Él pensó exactamente esa ciudad, pero esa ciudad no es una ciudad física. Lo siento por aquellos que cuando se mueran acá quieran caminar las calles de oro. Esas calles de oro son simbólicas. Ahí se hizo un matete con aquel. Porque nos dijeron, oh, pero la calle de oro, el mar de cristal y eso. Esas verdades son simbólicas. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué va a pasar? Oh, entonces, ¿qué va a pasar con mi espíritu cuando... Relájese. Su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Yo no sé cómo va a ser ahí, pero va a ser en la dimensión del espíritu perfecto y eterno. ¿Está claro? Pero entonces la descripción que tenemos de la Jerusalén celestial no es que vamos a caminar las calles de oro, no vamos a caminar las calles de oro. ¿A qué se refiere Juan? Se refiere al nuevo programa de Dios que está sobre la tierra. Y empieza a hablar de ese nuevo programa, del tabernáculo de Dios con los hombres, de aquel que porta la presencia de Dios. Y esa esposa es la iglesia, pero es la iglesia hoy. Mi pregunta es, porque la única vez que se refiere a la palabra, a la iglesia con la palabra novia, en toda la Biblia, es en Apocalipsis capítulo 21, en los primeros versos. Porque vi descender del cielo de Dios a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, como una novia ataviada para su marido. Cuando usa la expresión novia es solamente ahí. ¿Eso está relatando un evento futuro o está ilustrando una verdad que sucedió en el pasado? Ya sucedió. Hoy la iglesia no es la novia. Por favor, las canciones que cantamos, que el futurismo nos hace cantar.
lo mejor está por venir, ¿no? Lo mejor vino y hoy es, si es posible que lo asumamos. La iglesia es la esposa de Cristo. Diferencia entre esposa y novia es la intimidad. Hoy la iglesia necesita la intimidad. Voy a decir unas cosas que son para adultos en el espíritu. Hoy la esposa de Cristo necesita la intimidad con el amado. Y solamente una esposa puede tener intimidad con su esposo, no una novia. Hoy necesita intimidad con el amado para que de Dios la simiente, la semilla, el sporos de Dios en forma de palabra engendre en el vientre de la esposa al Cristo presente. Bueno, esto es muy elevado lo que estoy diciendo, pero es para gente que ha alcanzado madurez en su entendimiento. No le quiero hablar de los rudimentos de la fe, le quiero hablar, capaz que usted lo entiende hoy por el Espíritu, o tal vez dentro de algunos años el Espíritu le sople esta verdad que ya fue sembrada en su corazón. El sporos de Dios, la semilla de Dios que engendra al Cristo para la presente generación en el vientre de esta mujer, la iglesia de Cristo, la esposa de Dios, ¿sí? Necesita la intimidad con el amado. Y empieza la descripción, capítulo 21, verso 9. Vamos a orar antes de la lectura del texto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la perfección, madurez de ella, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos tener victoria sobre nuestra carne, asumiendo la condición presente a la que Cristo nos ha elevado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de la iglesia institucionalizada, no hablo de las organizaciones. Estoy hablando de la iglesia de Cristo que tiene como misión la manifestación del Cristo a la presente generación. Para eso vos tenés que asumir que sos ¿qué? ¿Que sos qué? Cristo. No individualmente. Sería una aberración soberbia decir yo soy Cristo individualmente. No. Colectivamente, ¿sí? Como iglesia, como cuerpo, colectivamente somos la expresión de Cristo. Eso es manifestación, eso es epifanía, eso es la misión de la iglesia o el propósito eterno en la iglesia. Revelar, manifestar, dar a conocer la imagen del Cristo que nos habita, el Cristo en el que somos, el Cristo que somos, corporativamente hablando, colectivamente hablando. Dice el texto entonces: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Vamos a ver en el texto 7 características únicas de la Nueva Jerusalén, la iglesia de Cristo. La Jerusalén celestial, la iglesia de Cristo. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Primer característica que vemos de la Jerusalén celestial, vemos el anuncio de su perfección. ¿Quién lo anuncia? ¿Un qué? Un ángel. Vino a mí un ángel que tenía las 7 plagas postreras, las copas de la ira de Dios.
¿Qué otro anuncio hacen? Y observe esta similitud para ver de qué va a hablar. Diga símbolos. Los símbolos se conectan, están relacionados. La otra vez que hay un anuncio de uno de los ángeles que tenían las copas es cuando se le anuncia la caída de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal, el juicio de Dios sobre la ramera. Ahí la expresión ramera, que también es revelado ese juicio por uno de estos ángeles, mismo rango, misma función, ¿sí? Ahí la expresión es forné, y hace alusión ¿a qué? A la Jerusalén terrenal, que según los profetas del Antiguo Testamento se había prostituido tras sus amantes, cambiado el propósito de Dios para eso. Pero ahora, antes, en los versos anteriores que no leímos, del 1 al 8, había presentado a la iglesia como, a esta nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, la había presentado como la novia, nunfe, usa la expresión griega. Pero ahora usa la palabra esposa. A partir de acá ya no usa la palabra novia, a partir de acá usa la palabra esposa, ¿sí? Y el contraste entre la forné, la mujer que se había envilecido, y la nunfe, la que había sido reservada y guardada por Dios sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Es enorme. Y es un ángel del mismo rango el que hace el anuncio. Entendemos que va a hablar sobre el tema, sobre el cambio de la administración de Dios. Antes era un pacto condicional y por haber fallado el hombre se corrompió y se perdió ese pacto. Y Dios renunció a ese pacto. Ahora hay un pacto eterno, ¿sí? Dice, entonces, el anuncio de su perfección. Diga, hay una característica ahí, diga números. Van a aparecer muchos números y los números tienen significado. Algunos tienen significado oscuro, pero en el libro de Apocalipsis algunos tienen significados muy claros. Uno de los números más famosos de Apocalipsis es el 666, ¿no es cierto? Que es número de hombre. Cuando dice número de hombre, había una forma hebrea de clasificar los nombres con números, correspondiendo un número a una letra del alfabeto hebreo no griego, ¿sí? Cuando habla del número 666, pone el nombre de la bestia, de una de las dos bestias de Apocalipsis capítulo 14, bajo un código numérico que los hebreos conocían. Y ese 666 representaba ¿qué? Un nombre que es nombre de hombre. ¿Y cuál era el nombre de hombre que representaba el 666 en la nomenclatura hebrea? Nerón César Augusto. Ese era el 666, claramente. Entonces los números, en el libro de Apocalipsis, los números son muy reveladores. Y acá aparece un ángel que tiene 3 números. ¿Cuáles son los números? Lea por favor. Lea por favor el verso 9, dice ahí, no, esto no es esto es clarísimo. 7. Primer número es 7. ¿7 qué? 7 ángeles. Hay otro número más. 7 plagas. Y hay otro número más. 7 copas. 7 ángeles, 7 plagas y 7 copas. Aparecen 3 ¿qué? 3 números 7. Diga 777. El otro era el 666, ¿no? 777. ¿Qué significa? Diga perfección. El 7 representa la completitud, la perfección. Entonces aparece acá 3 7, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a hablar? Este es el anuncio. Diga ángel. ¿Cuáles eran los ángeles que hacían? Eran los mensajeros.
Entonces esto es el anuncio de la perfección. Diga anuncio de perfección o anuncio de plenitud, como usted lo quiera decir. Esto es lo que viene sobre la tierra. Yo te voy a describir a vos, le dice el ángel, te mostraré la esposa del Cordero. Y ese ángel es un anunciador de perfección. O sea que la esposa del Cordero, que está establecida sobre la tierra hoy, ¿cómo es? Es perfecta. Dice, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Diga advertencia. Ahora hay una advertencia de posición. Lo que yo te voy a mostrar a vos, le dice el ángel, primero era un anuncio de perfección, ahora es una advertencia de posición. Lo que yo te voy a mostrar a vos es tan importante que es lo que viene sobre el mundo. Para Juan, futuro. Para nosotros, ya pasó. Y hoy es. Es algo que pertenece a la eternidad. Viene del cielo de Dios y se establece sobre la tierra. Yo te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. La esposa, diga la esposa de Cristo. Según Efesios capítulo 5, verso 22, ¿quién es la esposa de Cristo? Yo lo dije varias veces. La iglesia es la esposa de Cristo. Y yo te la voy a mostrar, Juan. Entonces, todo lo que vos vas a leer ahora, en forma de, que Juan lo expresa en forma de símbolo, que seguramente lo recibió en forma de símbolo y lo expresa en forma de símbolo, hoy vos tenés el cumplimiento de eso. ¿Cómo es tu esposa, Señor? Ahora lo vemos. El ángel nos la está mostrando por la revelación de Juan. ¿Cómo es el programa de Dios hoy que reemplazó a Israel? Y en el cual están presentes las promesas hechas a Israel, porque los pactos superiores no invalidan los otros, ¿sí? Los pactos superiores contienen, ¿sí? Fuimos hechos libres de la ley, pero la forma de administración está contenida. Digo, Israel está hoy hay un Israel de Dios. Hoy hay una nación santa que no es física, material, no es étnica, es espiritual. Digo, ¿cómo lo llama la esposa? Y usted piense en esto. Piense en esto. La esposa es la expresión del esposo. ¿Qué es la esposa? La expresión del esposo. ¿Qué es la esposa? La expresión del esposo. Cuando el apóstol Pablo anticipa todo esto, habla del misterio de Cristo, esto lo hace en Efesios, anuncio que el próximo estudio, que seguramente comenzará en enero, el próximo estudio que tendremos es de las cartas de la prisión y empezaremos por Efesios, ¿sí? Bueno, ahora vuelvo sobre lo que veíamos ahora. Cuando él escribe Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del verso 20 en adelante, habla que Dios dio por cabeza de todo lo creado, o sea, de toda la creación natural, ¿sí?, a la iglesia. ¿Cuál es la cabeza de la creación? La iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza de la creación, según Efesios capítulo 1, del 20 al 22,
la cabeza de la creación es la iglesia. Cabeza es gobierno. La iglesia es el gobierno de todas las cosas creadas, de todo en el plano natural. O sea, vos querés ser parte de ese gobierno, hermano, tenés que ser parte de la iglesia. Vos despertaste, sos parte de la iglesia, pero sabés que la iglesia es la expresión del gobierno de todas las cosas creadas. Porque iglesia tiene que ver con reino, tiene que ver con el gobierno de Dios de todas las cosas, tiene que ver con restaurar el modelo original, tiene que ver con dominar toda la creación, la comisión dada a Adán en el huerto del Edén. Tiene que ver con el dominio de todas las cosas, tiene que ver con el Salmo 8, con volver al diseño original. El Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, ¿sí? Cuando miro los claros cielos, obra de tus manos y de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre para que lo hiciste? Tú lo formaste. Todas las cosas pusiste debajo de sus pies. Las cosas que hay en la tierra, las cosas que hay en el agua, las cosas que hay en el aire. Todo lo que pasa por la senda del mar. O sea, y ese modelo del Salmo 8 es el modelo restaurado. O sea, Cristo devolvió al hombre la autoridad. ¿En qué? En la iglesia. Entonces advierte de una posición. Es la esposa de Cristo, ¿no? Imagínate qué es lo más precioso que un hombre tiene. Lo más honrado por un hombre, su esposa. No como posesión, como compañía, como su compañera, ¿sí? Pero lo más especial, pues imagínate, no te metas con la iglesia de Cristo, con la iglesia esencial, no con la institucional. No dañes el programa de Dios, no hagas la tuya. O sea, entendé que hay una advertencia de posición, es la esposa de Él. En el libro de Cantares, los que leyeron el libro mío, yo hablo ahí de la necesidad de reforma. Dice que ella salió a buscar a su esposo, ¿sí? La reina salió a buscar a su esposo y anduvo por la ciudad y llegó a los muros de la ciudad y subió a los muros de la ciudad y siguió buscando al que amaba su alma y no lo encontró. Dice, me hallaron los guardas de la ciudad, me quitaron el manto, me golpearon. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer el rey? ¿Qué hará el rey con los que violentaron a su esposa? Entonces, guarda. No quiero estar en los zapatos de los guardas de Salomón en ese caso. Cuando él ajusticie a aquellos que deshonraron a su esposa. ¿Está? Entonces hay una advertencia de cuál es la posición que la reina de todo tiene. En aquel material, en aquel libro acerca de la esposa de Cristo, que utilizo el material de Cantares como base, como un material profético, hablo de que la iglesia estará apta para reinar cuando luego de salir de la habitación del rey, de experimentar los amores con el rey, ¿sí?, de portar la unción del rey. ¿Por qué? Porque el perfume del rey, la unción del Cristo, estará impregnando su vida. ¿A causa de qué? De la intimidad
Recuerde capítulo 1, verso 4 de Cantares, el rey me ha metido en sus cámaras. ¿Sí? Solo la iglesia podrá expresar ese gobierno cuando sea experimentada en la intimidad con el rey. ¿Sí? La iglesia no es una institución, la iglesia es la agencia del gobierno de Dios sobre toda la creación. Hoy iba a introducir el tema, no tuve tiempo por el repaso extenso, tal vez lo haga la semana que viene, con los diferentes conceptos de iglesia que hay. Los diferentes conceptos de iglesia que hay hoy presentes en nuestra generación, para que veamos lo equivocado que estamos muchas veces. Esta iglesia de Cristo, esta esposa, tiene una posición de esposa, reina de todo. A ella se le delegó el gobierno, el cogobierno de todo lo espiritual y lo natural. Ella es cabeza de las naciones como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Está? Luego, en el verso 10, el apóstol Juan nos aclara la procedencia de este nuevo programa. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Cuál es la procedencia de esta ciudad? Totalmente. Dice que me llevó en el espíritu. ¿A dónde lo llevó? En el espíritu. Es como en la visión de Ezequiel, capítulo 40. Dice en Ezequiel capítulo 40, cuando Ezequiel ve un templo que no era igual al templo de Jerusalén, ¿sí? Que los futuristas dicen un templo que todavía no se edificó, tiene que ser edificado. Esto no es así. Lo vio en el espíritu. Porque dice ahí en Ezequiel capítulo 40 que vino sobre mí el brazo de Jehová. El brazo de Jehová era otra forma de llamar al Espíritu Santo. El brazo de Jehová era otra forma de llamar al Espíritu Santo y me llevó a un monte alto. O sea, acá Juan dice, y en el Espíritu me llevó a un monte. Diga monte. Monte tiene que ver, monte alto, tiene que ver con el reino de Dios. Ya Daniel, capítulo 2, en la visión de Nabucodonosor, cuando Daniel lo interpreta a Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Tráiganme a todos los adivinos, los sátrapas, los gobernadores, todos los que sepan cómo interpretar sueños, díganme el sueño que tuve. Señor, contanos el sueño. No, díganme el sueño que tuve. ¡Ah! Amigo, ¿qué sé yo qué sueño tuviste? Entonces viene Daniel, hay un hombre, porque el copero se acuerda, ¿no? Que había un hombre que lo dejó él ahí porque tendría que haberlo hecho liberar, pero lo dejó ya 2 años más preso. Ahí hay un hombre. No, estoy mezclando con José, mira. Estoy mezclando con José. Le presentan a Nabucodonosor, ¿a quién? A Daniel. Uno sobre el que tenía que el espíritu de los... ¿Quién como Daniel? Sobre el que está el espíritu de los dioses, dice Nabucodonosor. ¿Y cuál es la interpretación? Le da el sueño y le da la interpretación. Y la interpretación es que la roca cortada no con mano vino a ser un monte que llenó toda la tierra. Desmenuzó a los poderes mundiales y vino a ser un monte que llenó toda la tierra. Perdón por la mezcla de los dos personajes que leían los sueños de José y de Daniel. Vino a ser un monte que llenó toda la tierra, la visión de Nabucodonosor. Un monte, dice, me subió un monte alto. Ese monte es figura del reino. ¿Figura de qué? Del reino. Ese monte que llenó toda la tierra, figura del reino de Dios. Entonces,
este nuevo programa tiene que ver con el reino. Un reino que es de naturaleza físico o espiritual. ¿Entiende que es espiritual? ¿Entiende por qué es espiritual? Jesús estaba ascendiendo, trascendiendo a los cielos. Después de 40 días de resucitado, estaba enseñándole a sus discípulos y les dicen los discípulos, ¿se acuerdan lo que los discípulos le preguntaron? Hechos capítulo 1. Decinos, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Restaurarás el reino a Israel. Ellos todavía esperaban un reino físico. ¿Se entiende? Cuando Dios iba a introducir un reino de qué naturaleza? Espiritual. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿De dónde descendía? Entonces hay una aclaración de su procedencia. Pertenece a la dimensión del espíritu. Este nuevo programa, esta Jerusalén, es celestial, es, en otras palabras, es espiritual, no es física material. Dejamos de esperar un cubo de materiales preciosos que descenderá del cielo, hermano. Es de naturaleza espiritual, esto es una verdad espiritual. Diga conmigo, esto es una verdad espiritual. Esto es una verdad espiritual que fue establecido en el pasado, desde el año 70, la remoción del antiguo pacto en adelante. Se llama la Iglesia de Dios, el nuevo programa de administración de Dios para con los hombres, el tabernáculo de Dios con los hombres. Verso 11. Lo que vemos en el verso 11 es lo admirable de su posesión. Algo tiene este programa que lo distingue. Los otros programas lo tuvieron de alguna manera, pero este programa lo tiene extensísimamente, ilimitadamente. Observe, verso 11. Teniendo la gloria de Dios. O sea que descendió del cielo y ¿qué tenía? Entonces hay una admirable posesión que tiene ellos. ¿Cuál es la posesión que tiene? La gloria de Dios. La gloria de Dios estaba entre su pueblo en un momento, en Israel, en medio allí de su pueblo. Estaba en el arca. Después la gloria caminó entre ellos. Estaba en Jesús. Pero ahora la gloria iba a ser la posesión del nuevo programa de Dios. Diga gloria. Es más, hay una similitud tan grande en las dimensiones, nada más que en diferente escala. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 19. Alguien que lo lea. La gloria del antiguo pacto, que estaba en el lugar santísimo, ¿sí?, que era la habitación de Dios en Israel, tenía una dimensión determinada. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 19. Por favor, alguien que lo lea. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Lee por favor un poquito más. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Ahora, escuchen. Era un cubo que había sido forrado de oro dicen un poquito más adelante, había sido forrado de oro por Salomón,
¿sí? Era un cubo de 20, 20 y 20, ¿sí? Y ahí adentro estaba contenida la gloria de Dios. Sobre el arca del propiciatorio, ahí, el lugar santísimo donde era la morada de Dios. Ahora, esa morada, esa gloria iba a estar en otro cubo. Porque si usted lee las dimensiones de la ciudad, también es un cubo perfecto. Tiene el mismo alto, el mismo ancho y el mismo largo. ¿Sí? También es un cubo perfecto. Diga la gloria de Dios. ¿Son figuras de qué? De la gloria de Dios. Verso 11. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor, diga resplandor o gloria. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Una piedra transparente que irradia la luz. ¿Saben para qué son los cortes? Por ejemplo, en un diamante. ¿Alguien sabe para qué son los cortes? ¿En un diamante? ¿O en una esmeralda? ¿O en una piedra preciosa? Para el reflejo. Para que cuando la luz pegue en alguno de esos cortes, haya un brillo. ¿Sí? Bueno. Cuando dice diáfana, habla de brillo, destello. ¿Sí? De eso habla. Entonces, la gloria que va a ser irradiada desde esa ciudad. Una ciudad de naturaleza espiritual. Verso 12, en adelante. Hasta el verso 14. El acceso y sus puertas. Mi hermano, al templo de Jerusalén se entraba por una puerta principal que daba hacia un lugar. Esto es una diferencia entre la antigua Jerusalén o el antiguo templo y el nuevo templo. ¿Sí? La nueva Jerusalén. Se entraba por un lugar. El lugar a donde se entraba al templo de los judíos era una puerta que daba al oriente. ¿A dónde daba? Al oriente. ¿Por qué siempre se habla de oriente? Por ejemplo, en el huerto del Edén, también, diga misterio. Estos son misterios, pero son claramente revelados en la Escritura, cuando vos tenés acceso a la mente de Cristo. ¿Sí? Otro lugar que tenía una puerta hacia el oriente era el huerto del Edén. El único lugar de acceso al huerto del Edén era hacia el oriente. La única puerta del templo era hacia el oriente. ¿Sí? Había un solo acceso en aquel momento, pero observe la diferencia ahora con esta nueva Jerusalén. Observe, por favor. Dice verso 12 al 14, esos 3 versos. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. ¿Cuántas puertas había? 12. Y en las puertas 12 ángeles, diga seguridad. Y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? En cada una de las puertas. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Qué significa? Que el acceso a esa ciudad es desde todos lados. No hay un lugar de donde se ingresa, sino desde dónde podemos ingresar. El acceso es generoso. El acceso a la gracia de Dios es generoso. La gracia de Dios es ilimitada. ¿Sí? La gracia, el favor de Dios es ilimitado. No hay que cumplir condiciones ni requisitos porque no es más por obra. Mateo 24 decía, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Hasta que el cumplimiento de las cosas de Mateo 24. O sea que de alguna manera había que poner en evidencia la fe a través de las obras.
Pero en el nuevo programa de Dios, la gracia hizo accesible. Diga conmigo accesible. Cuando vos despertás por medio de la fe, vos entrás a los tesoros de aquella ciudad, de aquel estado, de aquella gracia, que fue establecida como gobierno de todo en la tierra. No que será establecida, como algunos dicen, y David será restaurado en el trono. No, olvídese, está el hijo de David ya. ¿Para qué lo quería David si tenía el hijo de David? David está regocijándose en su hijo. ¿Quién es el hijo de David? Cristo. Entonces el acceso y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Diga docena. Dodeca en griego. Aparecen 10, 12 y un 144. O sea, aparecen 12, 12. Porque ¿qué es un 144? 12 por 12. ¿No? O sea, ¿cuántos 12 aparecen? 12 significa el gobierno de todo lo creado. Porque esta ciudad, con diseño de 12, ¿sí? Esta ciudad con diseño de 12 está destinada a manifestar el gobierno de todo lo creado. Aparecen dos, ¿cuántos 12 dije? 12, 12, 10 y un 144. O sea, 12, 12. Puedo explicar. 12 tribus de Israel, 12 horas del día, 12 horas de la noche, hacen 24. 12 patriarcas de Israel, 12 apóstoles, hacen 24. ¿Sí? Todo lo que se gobierna aparece en grupos de a 12. Como nosotros contamos de 10 en 10, los romanos, no sé si ustedes saben, contaban de 12 en 12. Nosotros contamos de a decenas, ¿sí? A través del alfabeto arábigo. Ellos contaban de a docenas, ¿sí? Entonces 12 era lo completo. ¿Está? El alfabeto arábigo es posterior al alfabeto romano, los números. Los números arábigos son posterior a los romanos. Hoy nosotros manejamos arábigos, pero en aquel tiempo se manejaban ¿qué? Los romanos. Capítulo 21, verso 15. Diga, alcanzando su precio. El precio de la ciudad. Vamos a tratar de cotizar inmobiliariamente esa ciudad. ¿Sí? Dice, verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Acá lo que le decía, es un cubo perfecto. Y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios de longitud. Bueno, a nosotros nos suena 12.000 estadios. ¿Qué son 12.000 estadios? 2.400 kilómetros. ¿Cuánto es? O sea, ¿es chiquita o es grande la ciudad? A ver, desde
No sé cómo magnificar esto. Y más grande desde Santa Fe que hasta acá, mucho más grande. Y de Santa Fe acá tenés 320 kilómetros. Eso, mucho más grande. De Buenos Aires hasta acá tenés 800 kilómetros. 3 veces la distancia de Buenos Aires hasta acá es la dimensión de la ciudad de largo. También es de ancho. Y también es de alto. Vamos a tratar de cotizar esa ciudad. O sea, ya las dimensiones ya te hablan de... ¿Cómo esperaba vos que sea la esposa de Cristo? En el Espíritu. ¿Cómo esperaba vos que sea? Sigo. 12.000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, 66 metros de largo. De alto, perdón. De medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro, o sea, si tenemos una ciudad de 2.400 kilómetros de ancho, largo y alto. Ahora vamos a ver de qué material está hecho. O sea, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Escúcheme, los cimientos de una ciudad de ese tamaño. Estamos hablando de los cimientos de una casa. Entonces, diga conmigo, alcanzando su precio. O sea, vamos a tratar de cotizar. ¿Se puede cotizar esto? No. El que dijo yo edificaré mi iglesia es el que proveyó para todo esto. ¿Sí? Entonces imagínate que su redención, cuando él dice consumado es, y la expresión en hebreo es kalá, que es me he provisto esposa, aparte del tetelestai, ¿sí? Que es en griego. Jesús no hablaba griego, en griego escribió Juan, los autores del Nuevo Testamento. Jesús hablaba hebreo, y en hebreo la expresión que dijo, más ajustada a tetelestai, es kalá, pero en hebreo kalá añade me he provisto novia, me he provisto esposa, perdón. El llamado de la iglesia es desde la cruz. La inversión de redención de Cristo alcanza este capital. ¿Me está siguiendo? Para hacer de su esposa esta digna reina de todo. Diga gran precio. Gran precio. Y dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínate de qué tamaño, porque la idea son grandes puertas. Cada una de las puertas eran una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Entonces diga el valor. Esto está hablando de valor. ¿Cuál es el valor de ella? Bueno, este es el valor que Dios le asigna. Este es el valor que tiene el nuevo programa de Dios, la iglesia. Cuando a vos se te revele el amar lo que Dios ama, amarás a su iglesia de una manera extraordinaria. Pero bueno, hoy la iglesia dista mucho de lo que debe ser. Hoy la iglesia, no el auditorio, nosotros, como
la agencia de gobierno de Dios, desde el Espíritu, dista mucho de lo que debe ser. Por último, la última característica. Desde el verso 22 al 27. Yo le puse ahí el albor de su plenitud, el brillo, el destello, el albor de su plenitud. Verso 22 al 27. Y no vi en ella templo. O sea que el último templo, ¿cuál fue? Listo. Hoy el templo es el cuerpo de Cristo. No vi en ella templo. No había más templo, no era necesario porque hay una nueva administración de Dios. No vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y ahí el Señor todo lo llena en todos. Entonces no hay un lugar para templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Esta ciudad eterna no tiene necesidad, como la tenía Israel, de estos maestros, del sumo sacerdote, de los príncipes, de los fariseos, no tiene necesidad. Todos tenemos acceso a la fuente de conocimiento de Él. Y la edificación no es vertical de esta ciudad, es multidireccional. Es cómo se edifica la iglesia. Con materiales preciosos se edifica. Ya viste de qué materiales es. Lo que de Cristo hay en mí, puesto en tu vida. Recibiendo yo lo que de Cristo hay en vos. Esa es la forma de edificar la iglesia. Cristo edifica su iglesia. No edificamos con pareceres, ni con virtudes personales, sino con la virtud de Cristo en nosotros. Así se edifica la iglesia. Con lo que de Cristo hay en... Diga, yo pongo en tu vida, mi hermano, lo que de Cristo hay en mí. Pero alguno dirá, pero a mí me costó. No, es la vida de Cristo en vos, no te costó. Recibiste de gracia, dalo de gracia. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay templo, no hay sol ni luna, y aún declaramos, no hay imperfección en ella. Esa es la esposa de Cristo. No hay imperfección. Y las naciones que hubieran sido salvas, que pasaron el juicio. ¿Cuándo fue el juicio? En el año 70. Escucha, andarán a la luz de ella. Ella va a ser una referencia para las naciones. ¿Hoy la iglesia es referencia para las naciones? No. ¿Por qué? Porque la iglesia quedó atrasada. Porque la iglesia, de pensar la sociedad, pasó a ser un estorbo para el desarrollo de ella. Por su atraso, por su ortodoxia, por su incapacidad de acomodarse y de entender que está dando a luz al Cristo de la presente generación. Y en la siguiente generación, lo mismo. Y en la siguiente, lo mismo. Porque no se leen los diseños, porque se anularon los principios de la edificación. Porque no se busca revelación, se soluciona o con teología, que no es mala, pero se soluciona o con teología o con pareceres humanos. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas no se cerrarán nunca.
No serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella, cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Diga conmigo los despiertos. Los que no están despiertos están siendo gobernados por ella. Están afuera. También tienen la influencia de eso, pero están afuera. Pero los despiertos, ¿dónde estamos? Adentro. Dentro del programa de Dios. Para hoy. Hermanos, trabajemos en hacer operativo el sueño de Dios. ¿Qué fin del mundo? ¿Qué últimos tiempos? Estudie que los últimos tiempos que la Biblia dice eran los últimos tiempos de la era judía, no estos tiempos. ¿Cuándo Dios abandonó un sueño? ¿O Dios no es Dios? Entonces, ¿qué va a abandonar ahora? No, más bien va a empoderar a su pueblo. Y Dios levantará hombres y mujeres con un corazón lleno de revelación para devolverle la gloria a su iglesia. Iglesia que no tiene nada que ver con lo institucional. Iglesia que se expresa en organizaciones, pero mínimamente se expresa en organizaciones. ¿Sí? Mínimamente. Hoy lo importante es la vida del Espíritu. Algunos dicen, pero es una iglesia grande. Mi hermano, hay iglesias muy grandes que no tienen propósito, razón de ser, forman parte de estructuras religiosas, son como dinosaurios. Los huesos están esparcidos sobre la tierra, pero ya no tienen vida. Son grandes, pero no hay vida, porque es la vida del Espíritu, hermano. Es la vida del Espíritu. Es la comunión del Espíritu lo que une a la iglesia, es la unidad del Espíritu, es el Espíritu que nos revela al Cristo que debemos expresar. La semana que viene vamos a ver algunos elementos extraordinarios. Vamos a ver el río y el árbol, ¿sí?, de esta ciudad. Hasta ahora vimos elementos de un edificio. Ahora vamos a ver cosas vivas, elementos vivos adentro de la ciudad. Y vamos a sacar lecciones de esos elementos vivos. Pero Dios nos ha honrado con la gracia, nos ha favorecido con la gracia de ser parte de la iglesia y tener acceso a un nivel de revelación para entender los tiempos en los que vivimos. Ahora nuestra lucha, y no en la carne, sino en el Espíritu, es por manifestar operativamente eso. Manifestar operativamente aquello. Vamos a orar. La semana que viene, en lugar de hacer un repaso del libro de Apocalipsis, vamos a entrar resignificando la palabra iglesia. Porque la palabra iglesia en nuestra sociedad está muy devaluada hoy. Así vamos a empezar la semana que viene. No vamos a hacer una introducción repitiendo los principios de Apocalipsis. La repetición es una expresión válida para poder estudiar, pero ya lo hicimos muchas veces y gastamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo ahí. Ahora lo que vamos a hacer es intentar resignificar esta expresión iglesia, ya que quedó claro que cuando hablamos de la Nueva Jerusalén hablamos del nuevo programa de Dios sobre la tierra, ¿sí?, que es de naturaleza espiritual y que es la expresión del reino, del gobierno de Dios sobre todas las cosas creadas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por tu palabra, pero Espíritu Santo, gracias porque vos has soplado un nivel de revelación para nuestro hoy y ahora. Nosotros queremos caminar en la verdad presente, pero te pedimos, Señor, tu favor para que esa verdad presente pueda ser operativa en nuestra vida, Señor. Pueda ser operativa en nuestra vida, Señor.
venciendo toda carne, con lo que del Espíritu hay tuyo en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Mis hermanos, nos vemos a las 19 horas, ¿sí? En la celebración de ICB. Los invito a poder participar por el Face también. Y la semana que viene vamos a avanzar en la primera mitad del capítulo 22. ¿Sí? Los bendigo. Hasta la semana que viene.